Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión comentaremos cada una de las películas de la saga Chucky, dando los comentarios de por qué cada una de estas funcionó o tal vez por qué no. Y es que la saga pues ha tenido altos y bajos en cuanto a calidad, pero lo cual no nos sorprende esto, pues la última ya saben que no resultó del todo muy bien. Pero bueno, vamos a mencionar cada detalle interesante de cada una de las películas. Y bueno, pues comencemos. La primera es Child's Play, que se lanzó en 1988 y fue realmente una sorpresa en su momento. En aquel tiempo el género slasher era muy popular, esto debido por Halloween, A Nightmare on Elm Street y muchas otras más que había en ese tiempo de películas de terror. Y claro, la Metro-Goldwyn-Mayer no podía quedarse fuera de su propia versión y fue con un concepto bastante interesante al crear este muñeco asesino, ¿no? La historia y también la historia de que no le creían al niño, de que este era el asesino. Realmente era un concepto bastante bueno. Aún recuerdo, había mucha polémica cuando se lanzó. Mucha gente le tenía demasiado miedo al concepto de Chucky, que era un muñeco vudú, que en ese tiempo también estaba muy de moda las cosas vudús y ese tipo de espectros, ¿no? Entonces fue muy polémica esta primera película de Chucky. Recuerdo que cuando la lanzaron en cines y todo fue de terror para mucha gente. Y muchos crecimos con el miedo de este mendigo mono, ¿no? Del susto que nos daba que era un asesino, ¿no? Y bueno, los puntos buenos eran enfocada siempre al terror. Eso era muy importante, ¿no? Las primeras películas de Chucky eran solamente de terror, que tenía cosas que pudieran ser cómicas, al ser un muñeco de plástico, obviamente, que mataba, pero sí estaban enfocadas como a asustarte. La primera película en particular es la que creo que tiene más susto. El mono se ve más feo, entonces cuando sale como quemado, la parte que tenía que poseer al pobre niño, o sea, estaba muy enfocada al terror, no tenía chistes tontos, realmente era un personaje cínico al ser Charles D. Ray, ¿no? Dentro del cuerpo del muñeco. Entonces eso me gustaba mucho de la primera película, que está totalmente enfocada al terror y es un clásico que siempre lo será. Es muy buena película por este aspecto. Otro punto importante es los efectos buenos para esa época eran efectos de maravilla. O sea, utilizaron niños, también recuerdo que eran niños para ciertas partes de los movimientos de Chucky, marionetas electrónicas, robots para hacer los movimientos de Chucky. Estaba muy bien hecha, la verdad. La película no le demeritas el trabajo que tuvo, estaba muy bien realizado. La parte cuando se ve el muñeco prendido con fuego y se mueve entre el sillón, realmente estaba muy cool. Obviamente influenciada en las películas de terror de ese tiempo, como la de Freddy Krueger, pues en este caso lo del fuego. Y bueno, le dieron su toque, ¿no? Desde el punto de vista que fuera un muñeco y eso la hizo épica. Y en cuanto a efectos estaba bastante bien. Las actuaciones eran aceptables, eso sí, no tenía un elenco de personas famosas o reconocidas, no tenía. Porque obviamente era una producción, si no de bajo presupuesto, no con el presupuesto para tener actores famosos. Pero aún así cumplían bastante bien, yo creo. La actriz principal sí era, creo que famosa, había sido estelar de varias series, entonces esa es la que era un poco más conocida. Y bueno, Brad Dourif no era famoso, pero bueno, aquí inició su carrera con la voz de Chucky, que es única, o sea, esta voz siempre ha sido la misma voz de Chucky en inglés y es épica, ¿no? Sin esta voz no hubiera nunca existido Chucky y será pues la voz de siempre. Y bueno, también fue un éxito en taquilla, cabe aclarar, sí fue un suceso. Recuerdo que en los cines se atiborraban por ver la película, en ventas, era en beta, yo creo el formato que se lanzó. Fue un suceso muy bueno, fue una gran película, como les digo. Y obviamente esto iba a dejaba el camino abierto a secuelas, pero en ese tiempo las películas no se planeaban para que fuera una saga, sino que era una película y listo, ¿no? Ya hicimos dinero, pues ya se acabó, ¿no? Entonces la película cuando termina, si se fijan, pues matan a Chucky y no había de dónde más a irte, ¿no? Ahí terminaba el concepto y no había más para dónde moverte. Y bueno, no estaba planeada que fuera una secuela, pero pues obviamente al tener buenos resultados, esto obviamente le iba a dar ideas a la compañía para continuar, ¿no? Bueno, y después fue Child's Play 2 de 1990. Esa segunda película contó con un mejor presupuesto y fue planeada bastante bien, teniendo grandes resultados de crítica y recaudación al ser una secuela digna que no solo planeó repetir lo mismo, sino que aportó variaciones a la trama, lo cual fue de agradecer. Lamentablemente no todo el elenco quiso regresar, pero al menos sí Alex Vincent, el cual era el más importante, por así decirlo. Es curioso que la primera película fue de Metro-Goldwyn-Mayer y ellos al
ser tan terrorífica la primera película y tan polémica, ya no quisieron tenerla en su repertorio y vendieron los derechos a Universal. Ese fue un gran error de ellos. Vendieron los derechos por no mucho dinero a Universal, y Universal empezó a hacer el futuro todas las siguientes películas, empezando con esta secuela. Obviamente ya tuvo mucho más dinero, mucho más presupuesto, pero el elenco original ya no quiso regresar. La mamá de Andy, esta actriz que siempre olvido el nombre, ya no quiso regresar porque ella quedó muy traumada por la primera película. Dijo, yo ya no regreso, ni de loca. Y también el agente, el actor, también iba a regresar y simplemente al final no quiso, se negó. Y por eso es que también estos mismos actores no han regresado a ninguna otra entrega de la saga, ¿no? Nunca más, porque después de la primera ya no quisieron hacer más. Y bueno, este chico, Alex Vincent, pues sí siguió. Los puntos interesantes de destcar de esta segunda película, bueno, el elenco, que estaba bien seleccionado, era fresco, me gustaba, Andy ya había crecido, este niño ya habían pasado 2 años, ya se veía más grande. Supongo que le habían dado más clases de actuación, hace un mejor trabajo. Pues era muy, muy cute, ¿no? Quedaba perfecto en el personaje y seguía con la trama. Eso me gustaba, que seguía el segmento de la trama con él, ¿no? Que no lo cambiaron. El elenco, el resto de actores eran buenos, no eran los mejores, pero se sentían frescos. Esta chavita que era Kyle, que se llamaba Christine Ellis, en ese momento esta chavita se estaba lanzando en Hollywood y se suponía que iba a ser alguien muy importante, y se pelearon por este papel peleó por este papel del personaje subestelar de la película. Era muy bonita la chava, o sea, se fijan, veanla, era muy guapa. Y era para atraer ese público no tan chico, un poco más juvenil. Y funcionó bastante bien. Estas ideas que le pusieron en la película funcionaron bastante bien. Las muertes eran un poquito más explícitas que en la primera, se notaban un poco más. Tampoco eran como que muy violentas, pero bueno, sí las tenía y eran bastante bien desarrolladas. También se mejoraron los efectos. Los robots utilizados para controlar a Chucky eran de mucha mejor calidad. Si se fijan, la apariencia del rostro de Chucky también era distinta. Tenía muchos elementos bastante bien realizados. En cuanto a efectos en la película, estaba bastante bien. Era una trama buena y bien planeada para revivir el personaje. Si recuerdan, pues fue quemado y nomás quedaba la pura cabeza. En esta película, cuando inicia, ves cómo están recuperando el cuerpo del Chucky original, que después no creyeron la historia, y lo reconstruían totalmente. O sea, era una idea bastante buena. O sea, se les ocurrió un buen concepto para revivir la franquicia, y era una muy buena idea, y iniciaba como la fabricación de ese tipo de cosas bastante cool. La idea original era de que Chucky iba a controlar a muchos personajes en la fábrica. Si se fijan en la escena final, ves un montón de muñecos de los chicos buenos, ¿no? De los good guys. Y en la idea original era que Chucky iba a poder controlar a todos estos. Esta idea nunca se ha usado en la saga. Ahora en la última película utilizaron un poco de esta idea, pero este planteamiento ya estaba desde la segunda película, pero al final nunca se concretó, nunca lo llegaron a usar. Pero hubiera sido bastante cool. Otra cosa interesante es que la película estaba originalmente en el tiempo de Navidad. O sea, la base temporal era Navidad, pero al final también lo eliminaron para que no causara una especie de choque de los personajes que iban a ser regalados en Navidad y que iban a ser, que era algo de terror. Y al final decidieron cambiar esto, pero eso explicaba por qué había tantos monos fabricados, porque venía la época navideña. Ese era el concepto de la película, el cual al final fue quitado en la edición porque sí estaba dentro de la película. Y bueno, como ven, tenía muy buenas ideas. Y bueno, en conclusión, creo que sí es la mejor de la saga. Es mi favorita, por lo menos para mí es mi favorita la segunda película. La primera es épica, muy buena, y la segunda es como que la continuación perfecta que pudieron haber hecho, y es muy muy buena esta película. Y bueno, después sigue Child's Play 3 de 1991. Esa entrega se lanzó con demasiada premura debido a las exigencias de la compañía, y es que tras el éxito de la secuela decidieron que hubiera otra película al año siguiente. Pero obvio no se tenía un buen guión ni concepto por hacer todo esto demasiado rápido. El resultado es muy mixto. Si bien no fue de lo peor, sí se nota lo apresurado. Se cambió a todo el elenco por motivo de que en la trama pasan varios años, y en su momento fue considerada como la peor de la saga, y sus bajas ventas mandaron a la franquicia al congelador. Si aún recuerdo, cuando se lanzó esta película, causó mucha polémica que habían cambiado a Andy por alguien mayor, que había pasado el tiempo, y decían que no se parecía, que por qué había pasado esto. Se lanzó un año después, o sea, la primera se lanzó en el 90 en Halloween, y esta película llegó en el 91, en el Halloween del 91. Se pasó exactamente un año. ¿Esto por qué? Porque New Line Cinema hacía este tipo de cosas con las películas de A Nightmare on Elm Street o de Freddy Krueger.
Entonces dijeron, pues vamos a hacer lo mismo con Chucky y cada año sacamos una nueva película y hacemos varo cada año. Pero pues al final no resultó. Esta tercera película, al hacerse tan pegada de la segunda y estar hecha apresuradamente, y se nota en la película que está hecha muy apresuradamente, la calidad es muy baja, el presupuesto se nota muy bajo, como grabada con menos calidad, pues hizo que la película pues fracasara. Realmente le fue muy mal, no recaudó casi nada de dinero. O sea, la segunda le fue bastante bien y esta película le fue pues relativamente muy mal. Entonces eso se sepultó la saga por muchos años, ¿no? Bueno, los puntos importantes a mencionar es un concepto diferente de trama con un seguimiento de los personajes. Eso siempre me gustó. Hasta eso Don Mancini en ese tiempo sabía escribir muy bien los guiones para que tuvieran una continuidad bastante aceptable. Entonces tú veías el salto de la primera a la segunda era bueno y el salto a la tercera pues era aceptable. Había pasado tiempo y estaba muy bien realizado. La historia que te contaban no repetía los sucesos de las anteriores, como pasa hoy en día con muchas películas que tratan de repetir lo mismo una y otra vez, y en esta no. Era una variante bastante interesante y bueno, hasta eso no estaba mal hecha. Los efectos eran aceptables, aunque sí se notó que se utilizó un menor presupuesto, tenían menos dinero. Obviamente pues usaron los recursos que ya tenían de la segunda película y los reutilizaron en esta, tratando de modificarlos. Por eso el Chucky es tan parecido. El Chucky es prácticamente igual de la 2 y la 3 porque eran los mismos monos. O sea, se usó exactamente lo mismo. Entonces no se tenía tanto dinero. Obviamente la compañía lo hizo pues para invierto un poco de dinero y le gano un poco más. Esa es su idea, siempre. Y esto terminó arruinando la saga, bro. Y bueno, se enfocó en lo militar para tratar de enlistar a jóvenes que en ese tiempo había pocos interesados. En ese tiempo estaba decayendo demasiado el concepto militar en Estados Unidos por diversos motivos polémicos. Entonces en esta película se basó en el concepto militar como para tratar de atraer al público, aunque creo que funcionaba al contrario, ¿no? ¿Quién quería estar en una academia de ese tipo al ver las situaciones tan horribles? Pero bueno, esa era la idea en un principio de el por qué se utilizó esta trama militar, que a mí me gustó y ahora la veo y me gusta la película, pero en su momento fue muy criticada. Y originalmente se había planeado que esta fuera el cierre de la franquicia, para quedar como una trilogía. Es decir, por eso al final, el final se regrabó, porque al final, originalmente no mataban de esta forma a Chucky, él quedaba pues dañado pero no muerto. Entonces en esta película al final se grabó al final para que quedara hecho pedacitos y ya, aquí se acababa la película, ¿no? No había más ideas de futuro, ya no había más planes para nada y iba a terminar aquí la saga como tal. Y bueno, eso prácticamente fue lo que creímos por mucho tiempo, hasta que en un futuro llegaría otra película. Y la siguiente película fue Bride of Chucky, o La novia de Chucky, de 1998. Tuvieron que pasar 9 años para que llegara una nueva entrega de la saga, y la cual fue realizada con un presupuesto bajo. Aún así, el resultado no fue tan malo, aunque esta entrega inició con la tendencia de más bromas, y debutó el personaje de Tiffany. Se planeó que esta entrega abría la puerta a una nueva trilogía. Sí recuerdo que esta película también fue polémica cuando se lanzó, nadie la esperaba. Decían, ¿qué otra de Chucky después de tanto tiempo? ¿En serio? Cuando llegó al cine, la gente la fue a ver por morbo más que nada, porque decían, otra de Chucky, bueno, vamos a verla, ¿no? A pesar de que la película no es muy buena, realmente no es muy buena, pero de todos modos la gente la fue a ver por el morbo, ¿no? Más que nada. Y bueno, eso hizo que la película pues tuviera cierto éxito, relativo. No fue un éxito como las primeras películas, pero bueno, sí tuvo ventas. Un punto importante a mencionar de esta entrega, era un buen elenco. Para esa época se buscó un elenco interesante. Jennifer Tilly, estaba empezando a actuar, era popular en ese tiempo, era reconocida, ya había dejado de hacer pornografía. Entonces era llamativa en ese tiempo, entonces la pusieron aquí y fue un suceso por el morbo de verle esta actriz, ¿no? El resto de actores eran actores reconocidos en ese tiempo. John Reader, que también ya está un poco mayor aquí salía también con cierto personaje. Como les digo, el elenco no estaba tan mal y bueno, trataron de cumplir un poco con la expectativa de la trama, ¿no? Es la primera película de la saga en no tener al personaje de Andy. Eso fue muy interesante, que fue una película que ya no retomó a Andy para nada. Fue como un borrón y cuenta nueva, a pesar de que sí seguía las raíces del anterior. Y me gustó que cambiaran ese aspecto, ¿no? Que no se basaron de nuevo en Andy, que tomaron otro rumbo, aunque sí se mencionaba en la película, eso estaba padre, ¿no? Mancini siempre tenía esos toques, sabe hacer muy bien esas cosas de segmentos de Easter eggs, y esta película pues los tenía. Bueno, y a pesar de todo tuvo un éxito mediano, aunque la crítica especializada la desbarató, mencionando que era terrible. Y sí recuerdo las críticas en ese tiempo decían que era malísima, era una porquería.
Sí, realmente la película no es nada buena, no es buena realmente. Es una película mala y los chistes eran malos, pero bueno, por el morbo la gente la fue a ver y eso le hizo que tuviera por lo menos ganancias, ¿no? Los efectos eran sencillos y sin tanta evolución a pesar del tiempo. Ese sí es un detalle bastante interesante. Se supondría que pasaron 9 años, debería tener una mejor tecnología y realmente no hubo un gran avance. Las marionetas y todo fue pues de mediana calidad, ¿no? Yo creo que por el presupuesto limitado, pero bueno, eso fue una cosa también lamentable que no hayan evolucionado nada conforme a la tercera película a esta cuarta después de tanto tiempo. Y bueno, esa película quedó así y dejó el camino abierto para que existiera otra en el futuro, que después fue Seed of Chucky o El hijo de Chucky del 2004. Es considerada como la peor de la saga. Originalmente la compañía se rehusó a producir la película, por lo cual el propio Don Mancini se ofreció como director para reducir los costos. Esto explica por qué fue así de mala. Se le incluyeron un montón de chistes malísimos y el concepto de la trama era pésimo. Originalmente iba a regresar el elenco original de la primera película, pero todos se negaron a participar, por lo cual se tuvo que editar el guión de último momento, teniendo dicho resultado que vimos, ¿no? Si esta película fue un total desastre, la editaron el guión un montón de veces, en filmaciones se grabaron escenas, se eliminaron, tuvo un montón de problemas en la producción. Al final la produjo otra compañía con poco presupuesto y después Universal la aceptó y la distribuyó con un sello nuevo que había lanzado de películas de terror. Entonces fue un despapalle para poder lanzar esta película, es porque no le veían futuro. O sea, vieron la película y no le veían futuro y tenían razón, la película realmente no era buena. Era una película bastante mala en muchos aspectos, ¿no? Bueno, y los puntos importantes a mencionar fueron que regresó Jennifer Tilly, a pesar de que se suponía que pues, había perdido su cuerpo en la anterior película, regresaba. Y bueno, aquí te justificaban que estaba ahora dentro del cuerpo de Jennifer Tilly. O sea, buscaban a Jennifer Tilly y se había metido el cuerpo de Jennifer Tilly. O sea, me parecía un poco tonto la excusa. Pero aquí empezaba Don Mancini con los huecos argumentales tan tontos y tan insípidos que hasta la fecha aún seguimos teniendo. Pero bueno, aquí empezaba a marcarse mucho más. En un elenco bastante barato y de malos actores, efectivamente, todos los actores eran pésimos, las actuaciones muy mal hechas, no había presupuesto, se notaba bastante en la película, la calidad era muy mala y eso es el resultado que tuvimos, ¿no? La calidad de las marionetas tampoco no era la mejor, las marionetas eran muy sencillas también, el poco dinero que tuvieron lo gastaban en las marionetas, pero sí, de todos modos no era de lo mejor, los movimientos se veían muy falsos, porque obviamente no tenían la misma calidad o presupuesto de las anteriores, ¿no? Se eliminaron las escenas más violentas. Recuerdo que había una escena bastante violenta donde la pelea de Chucky y Glenn era más extensa, se veía mucha más sangre y tenía más detalles, había más asesinatos más marcados. Todo ese tipo de cosas se fueron eliminaron, se quedaron fuera porque la compañía al final dijo que esas escenas eran demasiado para el lanzamiento y fueron cortadas. Incluso nunca las hemos visto porque ni siquiera están en las escenas eliminadas. Simplemente se sabe que sí existían. Y bueno, apareció el personaje de Glenn o Glenda por primera vez, el cual suponemos nunca debió de haber existido, la verdad. Este personaje era horrendo. Estaba basada en un personaje transgénero de los 50s. Que Mancini tomó este concepto y lo quiso poner en la película como una especie de easter egg, pero realmente no era una muy buena idea para nada, realmente no era buena idea. Pero bueno, a él se le ocurrió este concepto de que fuera el hijo de Chucky, que fuera una versión rara. Y bueno, creo que es mejor que nunca hubiera existido, la verdad. Y bueno, es considerada como la peor de la saga y hasta la fecha sigue así. Y sí, de hecho, a pesar de que la nueva película no es tan buena, creo que no hay nada peor que esta película del hijo de Chucky. Sí, está demasiado mala. Y bueno, la siguiente fue Curse of Chucky del 2013, la segunda película dirigida por Don Mancini y la cual tuvieron que pasar 9 años para que llegara a materializarse. Y es que originalmente era un proyecto independiente, el cual al final Universal decidió apoyar con cierto presupuesto. Por este motivo se mejoró mucho el CGI utilizado en la película. Se regresó al concepto de tener a un niño involucrado en la trama, cosa que funcionaba bastante bien. Nuevamente se planeó que esta fuera el inicio de una nueva trilogía. Sí recuerdo cuando se iba a lanzar esta película, 2 años antes se habían mostrado metraje y se veía mucho más chafita, mucho más simple. Y de repente Universal vio el proyecto, se lo mostró Mancini y dijo, ¿sabes qué? Ok, me gusta.
la vamos a poner como parte de la saga de Chucky para revender todas las demás y te voy a dar dinero para que la perfecciones. Y eso fue que el motivo del por qué la película al final resultó ser bastante aceptable. Fue porque al final sí les dieron unos milloncitos más para invertirle al proyecto. Y la calidad pues mejoró mucho la película por este aspecto. Y bueno, los puntos importantes a mencionar es que tenía un buen elenco, sí, el elenco me gustaba, estaban bien seleccionados, no eran actores conocidos, pero realmente sí sabían actuar, estaban bien hechos, tenía elementos bastante interesantes, las muertes también no eran de las mejores, pero bueno, eran variantes interesantes que no repetían las cosas de anteriores películas, lo cual se agradece, ¿no? Y bueno, se incluyó a Fiona Dourif, la hija de Brad Dourif, la voz original de Chucky. ¿Por qué? Simplemente porque era su hija y era amiga de Don Mancini. Y entonces dijo, pues lo va a meter como el estelar de esta película, ¿no? Como para lanzarla a la fama, según esto, ¿no? Que realmente ya no ha hecho casi nada. Prácticamente lo que ha hecho son puras películas independientes o de bajo presupuesto. Y bueno, estas películas de Chucky. Y bueno, la trama era buena, pero Mancini demoró muchos años en concretarla. Por eso es que fue buena. Él estuvo, no sé, 5 años o más haciendo esta trama, puliéndola. Y al final cuando llegaron a grabarla, la trama ya estaba demasiado pulida, por lo cual funcionó perfectamente bien. No tuvo que borrar ni editar nada de último momento. Simplemente ya estaba bien hecha la película, por eso el resultado fue positivo. Y bueno, Chucky tiene varios aspectos en la película asemejando a otras entregas de la saga. Si se fijan, el primer Chucky es como muy parecido al de la primera película, aunque sí tenía un rostro distinto, pero era, bueno, el Chucky sin las cortadas, y después modificaba su rostro, y conforme pasaba la película tenía distintos aspectos del rostro Chucky. Esto era a propósito porque Don Mancini lo quiso así para que mostrara como que las diferentes etapas del personaje. Y eso estuvo bastante cool, a mí me gustó bastante. Como les digo, esta entrega de la saga sí es bastante buena. Y bueno, por primera vez nos cuentan un poco más de lo que pasó con Charles Lee Ray. Eso también nunca había pasado. Nos contaron un poco del origen de este asesino y su familia, detalles de este tipo. Y estaba bastante padre esto, me gustó. Y esto involucraba, te explicaban por qué se involucraba con la trama de estos personajes. Lo cual también estaba bastante bien hecho. Por primera vez, o sea, Mancini supo hacer una trama bastante elaborada. El resultado fue bueno, por lo cual había mucha expectativa para la siguiente entrega. En la escena post créditos podíamos ver a Andy matando a Chucky y otro segmento donde Chucky estaba con la pequeña niña Alice, cosa que esperábamos se explicara en el futuro. Esa escena post créditos fue épica, ver de nuevo a Alex Vincent interpretando a Andy y vengándose por fin de Chucky fue épico. Si no hubieran continuado la saga hubiera sido igual perfecto porque ya era como un cierre allí. Pero obviamente pues había planes de hacer otra más. Y también quedaba abierta esta idea de mostrar a Chucky con Alice qué iba a pasar. Y dijimos, bueno, en la siguiente película pues, nos van a explicar, esperemos que sí. Y bueno, pasó el tiempo. Y tuvimos después Cult of Chucky, o el culto de Chucky, o culto a Chucky, como le quieran llamar, de este año 2017. Y por fin llegó esta nueva entrega, a la cual teníamos expectativas más que altas. La idea no era mala, tener una especie de culto con personas que han sufrido ataques de Chucky, por lo cual tienen eso en común. Al final esto se modificó y el nombre hacía referencia al control de Chucky de poder utilizar lo que él quisiera gracias a sus nuevos hechizos. Es interesante ver a 3 Chuckys al mismo tiempo, pero la película está plagada de malos efectos y una edición que parece serie de televisión. Además de que no se explicó del todo qué pasó con Alice y deja de nuevo la puerta abierta respecto a qué pasará con Andy. Esperemos que vaya bien en taquilla, bueno, no en taquilla porque no va a salir en cines, pero en ventas para tener otra entrega. Como saben, esta película se filtró y Mancini ya hizo un berrinche de que se haya filtrado y se dijo que se iban a vengar de la persona que la filtró en Twitter y todo ese tipo de cosas. Es lamentable que la hayan filtrado, pero bueno, cuando salga a la venta, este 3 de octubre sale, pues hay que comprar original. Yo la voy a comprar en Blu-ray original y también va a estar en Netflix y también la voy a ver en Netflix. Y para apoyar el proyecto, ¿por qué? Porque a pesar de que la película no me encantó del todo, tiene bastantes easter eggs que me gustaron. Ya hice un video hablando de los easter eggs, si lo quieren checar, lo pueden checar, aquí está en el canal. Y tiene muchas cosas que me gustaron después de verla más profundamente y me gustó mucho eso de la película. Entonces, si bien la película no es perfecta y ese final que tiene no me gusta para nada, aún así sigue siendo otra más de la saga y no está tan mal como El hijo de Chucky, pero sí no es perfecta, eso sí. Pero bueno, es hasta eso aceptable. Y bueno, los puntos importantes a mencionar es que la trama inicia bien, pero después se descontrola. Así como esto se va a descontrolar. Así se descontrola, se le va de las manos. Esto por editar el guión en plenas filmaciones. Sin sentido. No entiendo por qué se le dio esta idea a este güey de querer modificar las cosas de repente.
no me pareció una buena idea esto. Cambiar la trama de repente, hay cosas inexplicables, que Andy golpea a un policía y lo metan inmediatamente al manicomio, no tiene sentido, aunque le dijera que quiero que me encierren, no tiene sentido, no puede ser explicado, eso no tiene lógica alguna, así no pasa en el universo, eso no. Entonces tiene muchos huecos argumentales, como les digo. Eso de que ya puede controlar a cualquiera me parece una idiotez. Eso de que al final se queda dentro de Nika me parece también otra idiotez. ¿Por qué no le escogió un cuerpo de un hombre? ¿Por qué el cuerpo de una mujer? Es una tontería, simplemente porque ella es la hija del actor que hace la voz de Chucky. O sea, por favor, esto es demasiado redundante, pero bueno. Lo que me gustó también fue el regreso de Alex Vincent, como que ya tiene un poco de presencia, no mucha, digo, no es muy buen actor si se fijan, pero bueno, sale. Jennifer Tilly que regresó, que ella pues la queremos mucho de la saga, qué bueno que regresó. Su personaje es casi como un cameo, sale muy poco tiempo, pero bueno, por lo menos sale. Y bueno, Christine Ellis, que al final de la escena post créditos tiene un cameo, interpretando a Kyle, que ya esta mujer pues ya se ve grande, ya un cincuentona yo creo. Sí, o más, sí, unos 50 o más, yo creo. Entonces, me gustó verla de nuevo. El cameo está bastante bueno. Y tal vez podría tener, si le va bien a esta película, alguna presencia, aunque sea mínima, en una octava entrega. Entonces, por eso les digo, hay que comprar la película legalmente. Y bueno, me gustó el poco uso del CGI, que sí tiene CGI, pero no se usa tanto. Me gustó que utilizaran efectos prácticos, marionetas, muñecos. Hicieron un montón de muñecos para los personajes, entonces eso me gustó, que fuera más práctico que utilizar siempre CGI, también por el presupuesto, me imagino. Entonces eso me gustó, que no abusaran del CGI. Y bueno, es la película con más gore de la saga, y sí, efectivamente, sí es la que tiene más violencia. Quizás por esto le gustó al público, independientemente de la trama. Hay gente que no se fija en la trama, simplemente con que tenga violencia y muertes y esto, a los chavitos de esta generación les gusta esto. Entonces, simplemente por eso se fueron. Entonces, que tenga gore y que sea la más violenta de la saga no la hace la mejor de la saga. Entonces, pero sí, le da ese lugar de que es la más violenta de la saga. Sí, efectivamente, es la más gráfica, por así decirlo. Y bueno, deja el camino abierta a otra entrega que esperemos exista. Esperemos que sí. Hay que comprarla legalmente, como les digo. Yo ya la voy a pedir en Blu-ray. Y bueno, si tienen Netflix, por lo menos véanla en Netflix como para apoyarla. Por cada vista que tiene Netflix, la compañía recibe un presupuesto de ganancia. Entonces, véanla por lo menos legalmente y no solamente pirateada. Y bueno, por ahora aquí termina este video. Ya comentamos cada una de las entregas. Y me gustaría saber qué opinan al respecto de cuál es su película favorita de la saga y el por qué. Eso me gustaría saber, por cuál es su favorita y por qué es su favorita. Algún recuerdo que tengan de la infancia o un detalle de esto sería interesante. Mi favorita es la 2, porque yo recuerdo haberla visto de niño. La llegué a ver en el canal 5, recuerdo que la vi en el canal 5 y me daba miedo y me daba mucho terror, y hasta me recuerdo que mi mamá tenía que verla conmigo porque me daba terror. Entonces es un recuerdo que tengo mucho de mi infancia de esta película, y tal vez por eso es mi favorita, más que nada tal vez por la nostalgia, aunque en efectos y trama y todo sí estaba bastante bien hecha. Y bueno, me gustaría que comentaran esto al respecto, cuál es su favorita, y también si esperan que exista una octava entrega en el futuro. También me gustaría saber esto. Coméntelo aquí en los comentarios y bueno, manifiéstense, muchachos. Y bueno, ya saben, si no están suscritos, suscríbanse, activan la campanita para que les lleguen todos los avisos de los nuevos videos que se vayan subiendo. Si activan la campanita, les van a llegar todos los avisos. Si no la tienen activada, pues les llegarán a veces algunos y a veces no. Así que bueno, actívenla. Gracias por sus likes y por compartir este video. Eso se agradece mucho. Al compartir el video ayuda a que el canal siga creciendo, que llegue más gente nueva. Y claro, a seguirles trayendo más info interesante. Próximas promos, ya está la de los Funkos de Pennywise. Y recuerden, el correo se cambió, ahora es criticsite.oficial@gmail.com, para que envíen ahí los correos con los screenshots necesarios para participar. También viene la próxima promo de Balan Rush, de los regalos para octubre, así que estén muy al pendiente. Voy a estar publicando algunas fotos en Facebook para que estén checando allí, den like y compartan y mencionen qué les gustaría: audífonos, gabinetes, teclados, fuentes de poder, etcétera. Coméntelo en el Facebook y también aquí, ¿no? Y bueno, también síganos en Facebook, denos un like por allá, facebook.com/criticsite. Y bueno, ahora sí, creo que ya es todo, muchachos. Manifiéstense en los comentarios y bueno, nos vemos en la próxima entrega.
Berserker Barrage.